Hoy que dos candidatos que tienen la votación mayoritaria de quienes se oponen al MAS se atribuyen haber libertado al pueblo boliviano, y mientras los masistas, a través de una serie de juegos sucios y de la ventaja que les ha sido concedido por una ley electoral totalmente truchada, ansían volver al poder y están preparándose para hacerlo, ya sea en las urnas o ya sea a través de una convulsión social, quiero recordar quiénes son los verdaderos protagonistas de haber reconquistado la libertad boliviana. Libertad boliviana que ha sido desmerecida, que ha sido etiquetada por ciertas razones que voy a exponer a continuación. La libertad del pueblo boliviano no es producto de un solo individuo. Han sido los profesionales de salud quienes se levantaron contra un código penal que lo que pretendía era aniquilar y poner un cepo y una cadena al pueblo boliviano con un código penal perverso que iba a impedir que cualquier persona que se opusiera al MAS pudiera pronunciarse, que criminalizaba la protesta, criminalizaba a cualquier persona que fuera disidente. Y fueron los profesionales de salud, en primera instancia, quienes se levantaron contra esta medida y despertaron al pueblo boliviano de la ceguera en la cual vivíamos. Durante la revolución boliviana por la libertad, fueron las nuevas generaciones las que protagonizaron, las que estuvieron al frente de todo esto. Fueron los millennials, fueron los centennials, aquellos que le dijeron a Evo Morales: los niños que te vimos llegar, somos ahora las mujeres y los hombres que te vamos a tumbar. Personas que han crecido y han madurado y tienen otra mentalidad y no van a permitir que regrese un gobierno anacrónico como fue el MAS. Fueron valerosas mujeres, sobre todo, que agarraron lo que tenían en mano, llantas, pitas, sogas, lo que sea, para hacer bloqueo en cada esquina del país y levantar cada rincón de nuestra nación. Fueron valerosos mineros que, arriesgando su vida y a fuego cruzado, acompañaron a las caravanas que llegaban a la ciudad de La Paz. Fueron mujeres que fueron violadas en Vila Vila, que entregaron su dignidad. Mujeres universitarias que ahora no son ni siquiera reconocidas, ni siquiera recordadas, que fueron violadas en Vila Vila por los masistas y que vinieron desde Potosí de Oruro. ¿Para qué? Para defender la libertad de los bolivianos. Fueron los valerosos policías que se amotinaron contra el MAS y emocionaron a toda Bolivia, porque en ese momento que vimos colgar una bandera boliviana a los policías, entendimos que esto sí era posible. Que era posible tumbar a esta tiranía de 14 años que todos decían que era imposible de hacerlo. Que Venezuela no lo logró, no pudo lograrlo a pesar de varios años e intentos. Los comunicadores sociales que denunciaron las atrocidades que estaba haciendo el MAS y tuvieron que soportar que sus propiedades fueran quemadas. Los vecinos que se organizaron para defender la patria, su familia, sus domicilios, contra la agresión masista, que durante 3 noches asaló ciudades enteras como La Paz y Cochabamba y Santa Cruz. Miles de personas reunidas en cabildos, miles de personas, miles. Ellos fueron los que realmente reconquistaron la libertad. Y cuando ya la situación estaba dada, cuando la suerte estaba echada, entonces recién se pronunciaron las Fuerzas Armadas. Y Calimán se tuvo que pronunciar porque los militares, verdaderos militares institucionales, le habían dicho: no, señor, no vamos a transar, no vamos a entregar la nación una vez más en manos de los masistas, no vamos a masacrar al pueblo boliviano, y nos negamos a salir a las calles, porque la orden era masacrar al pueblo boliviano, y esa orden fue dada por Evo Morales, Linera y el ministro de Defensa. Y los militares institucionales dijeron: no, señor. O sea que no fue un golpe militar. Han etiquetado como un golpe militar el movimiento del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque ha sido un mal ejemplo para el resto del mundo. Porque lo que se logró en Bolivia no se pudo lograr en la Hungría del año 1956. Porque lo que se logró en Bolivia no se pudo lograr en la Checoslovaquia del año 1969. Porque lo que se logró en Bolivia no se ha podido lograr en Cuba jamás.
Porque lo que se logró en Bolivia no ha podido el pueblo venezolano lograrlo a pesar de años de lucha y de pobreza y de miseria. Bolivia lo logró. Y había que ponerle una etiqueta, había que desprestigiar. Y lo hicieron los socialistas del mundo. No solo Evo Morales, no solo los masistas, todos los socialistas armados que han respaldado a este criminal, a una organización internacional que promueve el narcotráfico, que promueve la violencia, que promueve la lucha de clases fratricida, que no le importa mandar a Bolivia a una guerra civil. Estos socialistas, que son una organización criminal internacional, han sido quienes han etiquetado al movimiento libertario boliviano, movimiento civil, esencialmente civil, donde los militares se pronunciaron horas antes que Evo Morales se vaya al Chapare y por último abandone Bolivia. Pero han etiquetado, le han puesto la etiqueta de golpe militar, de golpe de Estado. Claro, golpe de Estado. ¿Para qué? Para que no exista un mal ejemplo. Porque es un mal ejemplo para todos los tiranos, es un mal ejemplo para todos los dictadores, para todos los abusadores del poder, de que cuando el pueblo se molesta, que cuando el pueblo se levanta, no hay tirano que pueda soportarlo. Ha sido una lucha titánica, tenía todas las de ganar Evo Morales. Al inicio tenía al ejército, tenía la policía, tenía sus fuerzas de amedrentamiento, el control judicial, el control electoral, control de las instituciones. Pero pudo David contra Goliat. Pudo David contra Goliat una vez más y lo tumbó y lo hizo caer. Y lo que no hizo nuestra señora presidenta es cortar la cabeza del masismo. Permitió que estos tengan ahora el tupé de agarrar y señalar con el dedo que ustedes manejaron mal la economía, que ustedes han gestionado mal la pandemia. ¿Qué cara tienen ellos de hablar? ¿Cómo pueden hablar de la economía cuando se han farreado la prosperidad de 10 o 14 años? Es como una persona que gana 1,000 pesos bolivianos y de pronto comienza a ganar 50,000 bolivianos. ¿Y qué? Deja a su familia una casa, deja a su familia por lo menos un automóvil, paga por lo menos un buen seguro médico para su familia, deja por lo menos un buen patrimonio, un buen respaldo, un buen capital en los bancos, compra acciones, no, endeuda a su familia, la deja al borde de la miseria como han hecho empeñando este país a los chinos. Y así quieren volver. Así quieren volver estos cínicos criminales que hablan de salud cuando persiguieron a los médicos, persiguieron a los profesionales de salud, intentaron criminalizarlos con un código penal, destruyeron las instituciones nombrando directores y jefes de las sedes y ministros y toda la plana mayor del salud a dedo, permitiendo que las instituciones de salud se caigan a pedazos, que nuestros hospitales estén al borde de derruirse, que no haya ni siquiera presupuesto para mantenimiento de equipos, que no haya ni siquiera lo necesario. Y en esas condiciones hablan de salud, habiendo cercado a la población boliviana y habiéndola prácticamente llevado al borde de la muerte a miles de personas. Mi amigo, el doctor José Uri Secari, murió por falta de oxígeno. Y estos criminales van a hablar de salud, van a tener derecho a hablar de la salud y de la vida de los bolivianos. Esta ha sido la lucha del pueblo boliviano. ¿Y saben qué, señores? Señores Mesa, señores Camacho y todos los que los rodean, no pueden ustedes dilapidar esa lucha que ha costado lágrimas y sangre. No pueden hacerlo por cálculo político, no pueden hacerlo por beneficio personal, no pueden arriesgar la lucha del pueblo boliviano. No pueden, porque esta ha sido la lucha de la libertad del pueblo boliviano. Ahí, miles en las ciudades, diciéndole, se acabó, señor Evo Morales, se acabó su dictadura, se acabó su abuso, se acabó la pedofilia, se acabó el régimen narcoestado, se acabó la dilapidación de nuestros recursos, se acabó usar el avión como si fuera su auto personal, se acabó. Estábamos hartos del abuso, estábamos hartos de todo lo que fue el MAS, y por eso el pueblo boliviano se levantó. Otra cosa es que algunos avivados, llegando al poder, hayan agarrado y hayan desprestigiado este movimiento y que han etiquetado de pititas. Ningunas pititas, señores. Ha sido la fuerza y tenacidad del pueblo boliviano. Una verdadera lucha libertaria. Lucha que no quisieran que se reproduzca en otros países como China, por ejemplo.
como Hong Kong. Muy mal ejemplo para el mundo. Entonces les vamos a poner un nombre. Les vamos a poner un nombre que haga que se desprestigie este gran movimiento. Un movimiento que es ejemplo para el mundo de cómo un pueblo se levanta y cómo un pueblo reconquista sus derechos y clama por su libertad. Y cómo tumba a los tiranos. Y cómo acaba con los abusos. Y cómo acaba con la tiranía. Y cómo dice alto a la corrupción. Pues vamos a etiquetarlos a golpistas. Los pititas. Claro. Son muy buenos los socialistas para etiquetar a las personas y estigmatizar. Eso es lo que han hecho. Estigmatizar al movimiento libertario boliviano porque no quieren que esto se repita en el mundo. Porque esto se repite en Hong Kong, Hong Kong se libera de China. Porque esto si se repite en muchos países europeos, se liberan de su yugo. Porque si esto se repite en muchos países árabes, se liberan de regímenes que los han agarrado y los han aplastado por años. Si esto se repite en Venezuela, se acaba Maduro. Si esto se repite en Cuba, se acaba la dictadura cubana. Entonces, hay que estigmatizar al movimiento y hay que decir que fue un golpe de Estado. Señores, una vez más, señor Mesa, señor Camacho, que ustedes tienen la mayor parte de la votación, pero también apelo a Tuto Quiroga. No pueden arriesgar esto que ha conquistado el pueblo boliviano, no ustedes, el pueblo boliviano. No pueden arriesgar la democracia y la libertad conquistada, no por cálculo personal, no por ambición de poder, no por algunos curules o algún margen de poder que pueden llegar a tener. No, no pueden. Están llamados a unirse, están llamados a enfrentar al MAS, no a destruirse mutuamente, no a atacarse mutuamente como han estado haciendo en la campaña electoral. El verdadero enemigo es el MAS. Y es el verdadero enemigo que puede lograr otra vez la victoria a través de una ley electoral amañada. ¿Cuándo se ha visto que con 40% pueda subir un gobernante? Cuando existe elección directa, tiene que ser la mayoría, pero ellos han creado un mecanismo perverso con 40% y 10 puntos de diferencia, donde además van los blancos a favor. ¡Qué interesante! Ni siquiera son los votos absolutos, ni siquiera son los votos realmente dirigidos al candidato, sino se utiliza otros votos que no, si yo he votado en blanco, no quiero a ninguno. Si yo he votado nulo, estoy pifiando mi voto, pero eso por la ley electoral va a favor de ellos. Algo que no debería haberse permitido, pero que el señor Salvador Romero ha permitido. ¿Por qué? Porque sabemos a quién sirve. Sabemos a quién sirve. Y sabemos por eso que no ha tocado tampoco una ley que crea una simetría en la elección de elecciones, porque mi voto como ciudadano no vale lo mismo que otra persona en ciertas áreas estratégicas que justamente dominaba el MAS. Entonces es el momento que ustedes, señores, se deban a su país, se deban a las personas que han conquistado esta libertad, a las personas que han muerto, a esas mujeres que han sido violadas en Vila Vila, a esos mineros que han sido asesinados, a personas que han dado su vida en Montero, habiendo sido acribillados a balas. A ellos se deben, y a todo el pueblo boliviano, y a los millennials y a los centennials que esperan un mejor futuro, y que han luchado y han estado a la cabeza de esta revolución. Y a militares, policías dignos y profesionales como Villegas, que desmontó el fraude del MAS, desmontó junto con sus ingenieros todo su equipo de estadísticos y todo su equipo de informáticos, el gran fraude del MAS. Se deben a ellos. No se deben a sus correligionarios políticos. Y dejemos la repartija del poder que dio lugar al MAS. El MAS entró porque Bolivia estaba cansada de la corrupción de 2 o 3 partidos que se repartían ministerios, se repartían el dinero y manejaban el país como su hacienda. Y ellos entraron diciendo que iban a cambiar el país y lo arruinaron más. Nos sumieron en más corrupción y estamos sumidos en la corrupción del narcotráfico y en la asimetría, donde hay personas que pagan impuestos y hay otras que nunca pagan impuestos. Y todos somos iguales. Donde hay una persona que puede ir de por vida a la cárcel, sentenciada por un hecho de tránsito. Pero los criminales que han asesinado a personas y les han privado de oxígeno están bien gracias en las calles. Ese tipo de Bolivia debe acabar. Necesitamos una Bolivia próspera. Necesitamos una Bolivia donde el Estado no nos dé nada más que las condiciones para poder trabajar. No necesitamos que
el Estado nos reparta bonos. Necesitamos que el Estado nos dé salud, educación y que nos dé la condición de seguridad, tanto ciudadana, estabilidad social y económica, para poder hacer nosotros nuestro propio trabajo. No pedimos al Estado que lo haga. Nosotros sabemos trabajar como bolivianos. Y viva la libertad boliviana, que los bolivianos, las bolivianas, con la garra y los jóvenes hemos logrado reconquistar. No es patrimonio de ningún candidato, ningún partido político. Gracias.